no pasa nada, ¿sí? Claro, a mí se me resultó más fácil, será porque yo siempre trabajé con gente más grande, entonces por eso lo llevé por ese lado. Claro. Esteban, ahora sí, me callo. No, yo mucho no recordaba la clase, así que lo poco que recordé lo cuento un poco y después como que el lugar, cómo lo presentaría yo, la tarea esa. Me gustó hacerlo. ¿Te gustó? Sí, ¿Te sentiste cómodo? sí, me sentí cómodo. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Nadie más? Íbamos a preguntar si el modelo que habíamos puesto, el ejemplo que habíamos puesto en el cuadernillo, si lo habían podido leer y si les parecía que eso servía como para poder, si todavía no hicieron este trabajo, les hablo al resto que tal vez todavía no lo hicieron, algunos o algunas de ustedes, si por lo menos habían alcanzado a leer este ejemplo que estaba en el cuadernillo 3, ejemplo de planificación, digamos, como para poder tomar en cuenta esos elementos de la planificación, ¿no? Y tal vez tener algunas dificultades menos, si por lo menos habían podido leer eso. Yo me guié un poco por eso. Sí. ¿Te guiaste, te sirvió? Sí. Sí, a mí también, me sirvió bastante. A mí también me sirvió bastante. Bueno, entonces a quienes todavía no se hayan lanzado a hacer esta actividad, dos cosas. La primera es que como este cuadernillo, les dijimos antes, es un compilado de planificaciones, en este cuadernillo no hay actividades. Eso significa que van a pasar un par de semanas sin que tengamos actividades para entregar, y eso significa que si tenemos actividades atrasadas, aleluya, aprovechamos y nos podemos poner al día. No hay actividades, no hay excusas, digamos. Claro, ahora que no hay actividades. Nos ponemos días, si se puede completar la carpeta. Claro. Es como completar la carpeta. Porque vamos a pasar estas semanas enfocados en esto, y viene bien, es como una pequeña pausa para poder ponernos al día. Así que aunque tengan 4 o 5 actividades que vienen con retraso, que hay gente que no está llegando con las entregas, bueno, poder organizarlo sabiendo que tenemos estos 15 días por delante. Así que bueno, ¿y qué le recomendarían a los compañeros que no hicieron la actividad todavía, quienes sí la hicieron? Les recomendaría que recuerden un poquito que les pasó, o sea, las partes que les gustó más que todo de su primaria, estos momentos que se pusieron ahí a pensar y lo disfrutaron y que lo redacten en una hoja, después lo vuelvan a leer y vuelvan a corregir varias veces, como yo lo hice. Bien. Revisar también está bueno, revisar algo, tener esa costumbre de la revisión antes de presentar lo que vamos a presentar. Bien. Gisela dice, yo se lo compartí a un otro, hice que otro lo escuchara mientras lo leía para ver si otro se entendía. También podemos tener apoyo de esa manera, ¿no? Decir, che, a ver, ¿se entiende esto? Bueno, y si no, reajustar o reescribir la parte que nos parezca que necesita alguna revisión más en especial. Y releerlo, porque a veces a uno que le cuesta, si a uno no le cuesta tanto, y lo relee y encuentra detalles, a uno que por ahí le cuesta un poquito más, estaría bueno que lo relee el doble. Lo relea el doble porque uno no se da cuenta y a medida que lo va leyendo, mirá, cambiaría esto. Más, a mí yo tengo problemas con los puntos y las comas. Esos son mis problemas. Y esto de releerlo, ya lo estoy entendiendo un poco más, se me está como acomodando también eso. Y una cosa más, que la clase anterior es una reayuda porque está como bien explicado también, sumándole el cuadernillo, con eso no van a tener problemas. Es una con la reayuda. estructura de lo que tendría que ser la planificación, ¿no? Tener en cuenta esos momentos o ese esqueleto que requiere la planificación
para poder ser armada, para poder ser diseñada. Y si tiene alguna duda, que googlee, porque a veces también ayuda. Como yo a veces cuando tengo dudas, por ahí no me alcanza lo que tengo, o porque a mí no me llega el agua al tanque rápido, googleo, digo, a ver cómo lo hago, junto así, después digo, listo, acá. ¿Pero qué googlearías? Ponele otros ejemplos de planificaciones docentes, por ejemplo. Bueno, ahora vas a tener el dossier, así que no googleas nada, no googleas nada. Bueno, a mí me parece... Eso no a mí, trampa. Hay cada cosa por ahí perdida. Porque yo lo que Ahí hago es es que, en todas las materias lo que yo hago es buscar y hacer ítems. Eso es lo que yo agarro. Después, en el momento de volcar todo al papel, miro lo que tengo escrito y me guío con esos ítems. Y después ya fluye sola. Por lo que fluye sola. Son estrategias. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, arranquemos. Vamos a mirar hoy algunas planificaciones, como les venimos diciendo. La idea es poder irnos familiarizando con esto, que es un oficio, como decía Vane la clase pasada, un quehacer habitual, ¿sí?, de los docentes y las docentes. Y para poder ver también lo que está dentro de este cuadernillo, bueno, ustedes se van a dar cuenta que hay diferentes, vamos a llamarlo así, modalidades de planificar, formas de planificar. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, muchas cosas, pero en particular en cuáles son los propósitos, ¿no? ¿Para qué? El para qué de esa planificación, ¿para qué estamos planificando? Nosotros les recomendamos que vieran dentro de este cuadernillo, hay 3 videitos que les recomendamos que con tiempo en estos 15 días los miren. Son de un programa de la televisión pública que se llama Caminos de Tiza, que está hecho por y para docentes, ese programa, y habla en una de sus emisiones sobre la planificación. Y empiezan discutiendo en el programa que, bueno, a veces muchos docentes planifican porque el director o la directora lo pide, ¿no? Y después eso se convierte como en letra muerta, digamos, como que nadie más lo mira, nadie más lo toca, nadie más recurre. Es burocracia, es un trámite. Claro, como si fuera un trámite. Y eso es justamente lo que no queremos, por eso nos parece tan rico y tan interesante poder ver estas planificaciones que son reales, ¿tá? No están inventadas, son reales, son hechas por maestros de carne y hueso, con muchos aciertos, muchísimos aciertos, y alguna resbaladita por ahí. Bueno, empecemos, Vane. ¿Querés que comparta? Yo encontré una forma de grabar. En teoría estoy grabando con otro programa. ¿Querés compartir vos? Vamos a compartir medio egoísta soy. ¿Qué tengo que compartir? el cuadernillo. El cuadernillo. Ahí va. Ustedes me dicen si lo están viendo con un tamaño que... Un tamaño decente. Se pueda, claro. Ahí va. ¿Cómo se ve? Digno. Perfecto. Se ve digno. Se ve digno, dice. Bueno, no vamos a empezar por lo que aparece como en el cuadernillo. Espera, voy a ir arriba, espera. En el cuadernillo, al inicio del cuadernillo, pusimos esta tabla, ¿no? El índice. Entonces tenemos... Espera. ¿En qué parte compartiste que no veo? La página 1 estoy ahora. Sí. La página 1. Sí. En la página 1 está esta tablita que es el índice, que nos indica un número, a las planificaciones le pusimos un número, desde la 1 hasta la 8, ¿sí? Nos indica el tipo de planificación, si es anual, si es semanal, semestral, bla, bla, bla. Una planificación de una secuencia, de un proyecto, para que veamos la diferencia, y una planificación nada más que de una clase. Entonces, y están los grados a los que pertenecen las planificaciones y la página en donde la encontramos. No vamos a empezar por la 1, la anual, vamos a dirigirnos directamente a la 2, que empieza en la página 6. Así que si tienen el cuadernillo impreso, pueden ir hasta allí. Hago un comentario para entender que la 1
y la 2 son del mismo grupo y la 2 es una planificación semanal de alguna de las semanas del año de la planificación anual. Es decir, no son dos aisladas, o sea, son terceros pensados, es el mismo tercero, es el mismo grupo, ¿sí? Así que vamos a ver primero y después cuando veamos la anual, van a ver que esta entra dentro de lo que es la anual, ¿sí? Son los temas que se ven en la anual. Bien, están vinculadas, Claro. ¿sí? Esto es lo que no sé, Vane, ¿querés empezar vos o hago yo el comentario de esto? Porque me parece interesante. Avanti, ya si es Avanti. interesante ahora me quiero escuchar. Bueno, digo, a mí me resulta una idea interesante que las planificaciones dialoguen, ¿no? Y ustedes dirán, esta mujer está tomando cerveza en la cuarentena, dice cualquier cosa, los papeles no dialogan. Pero las ideas que van a ir apareciendo, los propósitos, los contenidos, ¿qué quiere decir que dialogan? Que no es que la planificación anual fue un trámite y se armó para presentarle a una directora y después, chau, en la planificación semanal hago cualquier otra cosa que no tiene nada que ver, ¿se entiende? Sino que van a estar, esto que decía Vane, van a estar estrechamente vinculadas. Todo lo que aparece en esta planificación semanal se puede después de algún modo encontrar en la planificación anual. Yo me imagino, Fabi, como si fuera, imagínense que se van de vacaciones no ahora, sino dentro de unos años, cuando todo vuelva a cierta normalidad. Imagínense que ustedes se sientan quizás 2, 3 semanas antes de irse de vacaciones y dicen, bueno, en las vacaciones quiero recorrer estos lugares, me gustaría pasar tiempo en este otro lugar, me gustaría ver este museo, hay un día que quiero pasar con esta persona que vive ahí, que es mi familia, y quiero dedicar un día a estar con esa persona, bla, 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 bla. Y luego imagínense que se dedican a planificar cada semana. Entonces dicen, bueno, a ver, me fui, no sé, de vacaciones un mes, buenísimo irse un mes. Bueno, voy a planificar la primera semana. ¿Qué hago? Bueno, llego de donde estoy, no sé, recorro los primeros lugares, voy al museo que quería ir porque justo está abierto en esa semana. Ese es el nivel, es como si uno hiciera un zoom, ¿sí? La anual va a ser lo que yo me planifico en términos muy generales, pero me sirve porque yo tengo ciertos objetivos que cumplir. Mientras que la semanal es un zoom directamente a esa semana. Está relacionado porque, a ver, yo me planteé ciertos objetivos anuales. Ahora tengo que ir semana a semana a ver cómo materializo o qué hago puntualmente con eso que yo me propuse en ese tiempo que tengo ahí. Eso. Es como cuando uno quiere adelgazar. Uno dice, ¿cuánto querés adelgazar en total? 28 kilos. ¿Los vas a bajar todos la primera semana? No, amiga, vas a tener que ir bajando 1 kilo por semana durante 28 semanas. Ponele, con mucha suerte. Nos caímos, Fabi. Ahí está. Esto me pasa por hablar de temas complicados. Mi vida es planificada también. Claro, y entonces, bueno, uno va armando esa dieta de a poco, ¿no? Pero teniendo siempre presente el objetivo general, ¿está bien? No para otro lado. Bueno, entonces, estamos en, ¿dónde estamos? Planificación 2. Ah, me perdí. Claro. Acá, planificación 2. Bien, los vamos a invitar por ahí en algún momento a que si alguien se anima y tiene ganas, lea un poquito de lo que vamos mostrando. Fíjense que empieza diciendo periodo, ¿no? Si yo voy a trabajar por semanas, claro, esta es la semana 4 del mes de marzo 2017, es la 4ª semana de trabajo, y tengo ahí tengo columnas. La planificación semanal tiene 4 columnas. En la primera columna aparece la fecha, porque como es semanal, está puesto qué se va a hacer el lunes, qué se va a hacer el martes, si es que hay algo para hacer, qué se va a hacer el miércoles, qué se va a hacer el jueves y qué se va a hacer el viernes. Es una planificación de prácticas del lenguaje en particular, ¿sí? Pero tiene algo por ahí perdido de matemática que nos quedó. Pero no importa,
vamos a mirar en particular. Eso es interesante porque, a ver, cuando uno planifica la anual, suele pasar que la anual es por área. Entonces uno hace la planificación anual de prácticas de lenguaje. Pero cuando uno está dando clases, no siempre da solo prácticas de lenguaje. Más en primer ciclo. En primer ciclo uno suele dar casi todas las materias. Entonces, se hace la plania anual de prácticas de lenguaje, se hace una de matemáticas, se hace otra de conocimiento del mundo y así. Lo que ocurre en la semanal y que les va a servir como guía cuando ustedes ya estén ejerciendo o estén en clase, es que la semanal les permite como poner en juego esas 4 grandes planificaciones. Porque yo en la semana tengo horas para prácticas de lenguaje, horas para matemática, y también permite, cuando uno lo piensa en términos de semana, 2 cuestiones que a veces ocurren. Primero, feriados, fechas que no hay clase. Entonces yo ya miro mi semana y digo, listo. Si yo tenía 3 clases de práctica de lenguaje, una es el lunes y es feriado, ya no tengo esa clase. Ahora tengo menos tiempo en esa semana, ¿sí? La otra variable en estos términos es que a veces en una semana hay eventos. Quizás está el acto del 25 de mayo. Justo esta es en marzo. Podría ser el acto del día de 27. Quizás ya había pasado el del Día de la Memoria, el 24 de marzo, ¿sí? Entonces quizás se hace un evento en la escuela y uno dice, bueno, ese día tengo menos horas. Uno lo puede ver como en esa escala más acotada, pero ve toda la semana junta, ¿sí? O por ejemplo, imagínense Lo voy a achicar, a ver si lo podemos ver. Tal cual, ahí conviene tener todas las materias, chiquitito. Claro, porque uno, ¿qué va pasando? Además uno va midiendo, y en este sentido la planificación es mucha información, uno va midiendo cómo son los días. Entonces, a ver, porque estamos trabajando con personas. Entonces, por ejemplo, si el lunes yo meto toda la carne al asador y hacemos esto y vemos una película y también nos llevamos a investigar, es un montón. Entonces, a veces uno va mirando la semana en función de las demandas que implica cada actividad, en función de los días, si ellos tienen música, computación, educación física, si hay un evento, y va como haciendo una suerte de equilibrio, que se va como puliendo con el oficio, pero está bueno esa mirada como más integral de la semana, en donde yo sé qué espacios tengo para cada cosa. Y a veces hay proyectos que están relacionados. Entonces uno dice, bueno, pongo lengua el lunes porque tenemos que ver algo y después, más tarde ese lunes, tienen conocimiento del mundo que está relacionado con el proyecto de lengua, ¿sí? Por eso está bueno sentarse y planificar. Y por eso la segunda columna, acá de la planificación semanal, dice área, porque ahí yo puedo poner prácticas del lenguaje, o como nos pasó en ese caso, bueno, quedó esto, que es de mate, claro. Ese miércoles se trabajó también algo de matemática, ¿sí? Así que bueno, ahí iría la segunda columna. La tercera columna dice proyecto, ahora la voy a agrandar, como estábamos antes, dice proyecto / contenidos / actividades. ¿Por qué creen que dice estas 3 cosas? ¿Son lo mismo? ¿Son sinónimos? Son, claro. ¿Por qué estas 3 palabras? Proyecto, contenido, actividades. Porque proyecto sería más o menos. Proyecto, como que lo que uno proyecta para, o sea, la clase que va a dar, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Y el otro, el contenido. Y el otro sería el contenido que nosotros tenemos de cada materia para dar esa clase. Qué interesante lo de proyecto, es la primera vez que lo escucho, es la magia del idioma. Es la magia del idioma. El proyecto sería el cuento de qué es lo que se va a hablar y el contenido sería el contenido de la historia. ¿O? Qué genial. Podría ser otra interpretación. Y la actividad sería cómo lo van a hacer. Ajá. Para mí el proyecto es la lectura, el contenido es el cuento. El proyecto es la lectura. El proyecto es la lectura y comprensión de texto, el cuento, el contenido y las actividades, lo que se va a trabajar a base de lo que se leyó. Lo que se leyó no es la lectura no es un quehacer, digamos. Claro, proyecto que se proyecta para la clase, algo así. ¿Proyecto que se proyecta qué? Lo que uno tiene proyectado hacer durante la clase.
Contenido sería, claro, lo que contiene toda la clase y actividades lo que se va a hacer. A ver, Perdón, en el es cuadernillo, buenísima la interpretación, está genial, está genial. Me doy cuenta que cuando uno está muy metido, las palabras, yo las asocio ya a una cosa, pero es verdad que en las primeras impresiones uno no necesariamente las asocia con eso. Hay palabras que en la jerga docente tienen mucho sentido y que solo tienen sentido en el vocabulario de los docentes. Entonces, eso es lo que claro, tenemos que empezar a ver, cuáles son los nuevos significados de estas palabras que dentro de una planificación y del oficio adquieren ya otro sentido. ¿Sí? ¿Quieres contarlo, Fabi? sí, lo que les quería contar, y tal vez va a estar bueno que en estos 15 días también recuperemos eso, es que en el cuadernillo 3 había en una de las clases una descripción, una explicación, ¿sí? De algo que llamamos modalidades de planificación. Entonces, dentro de esas modalidades de trabajo aparece qué significa trabajar adentro de un proyecto, ¿sí? ¿Qué significa trabajar con actividades habituales? ¿Qué significa Secuencias. trabajar con una secuencia? Claro. Entonces, el proyecto es un trabajo que es más a largo plazo, vamos a decirlo así en términos sencillos, más a largo plazo, que implica que adentro voy a tener que armar grupos, digamos, de actividades, secuencias de actividades. Algo, a ver, una secuencia es una cantidad de elementos que están uno a continuación del otro y que tienen un orden determinado. ¿Sí? En matemática, una secuencia de números es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? Bien, acá cuando hablamos de secuencias, de planificar una secuencia, hablamos de planificar clases que están relacionadas y enlazadas unas con otras, pero que es una cantidad de clases que puede ser para, no sé, 3 semanas, ¿sí? Para ver cierto contenido, para trabajar cierto contenido. Recuerden que el contenido es el qué de la planificación. El qué vamos a enseñar, el qué nos proponemos que nuestros alumnos y alumnas aprendan. Que se apropien de qué, de esos contenidos. Para que se apropien de esos contenidos, vamos a proponer ciertas actividades. ¿Se entiende? Que están adentro de esa clase, que no está suelta, que está relacionada con otra secuencia de clases. Ahora, si la secuencia de clases es mucho mayor y además al final, ¿sí? Buscamos que los chicos cierren toda esa secuencia muy larga de clases, por ejemplo, de 8 semanas de clases, ¿sí? Que los chicos cierren eso con algún, lo que se llama producto, ¿está bien? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Trabajamos en primer grado con canciones, entonces el producto final de ese proyecto es armar entre todos con los chicos un cancionero que va a ir impreso, que va a tener los textos de las canciones, que va a tener dibujos que hayan hecho los chicos, que cada uno se va a llevar el suyo a la casa, que bla, bla, bla. ¿Se entiende? Entonces, eso es un producto de todo el proyecto. Y además, en el proyecto pueden aparecer, como decía Vane también, otras áreas Exacto. participando. Estoy ¿Sí? pensando como a modo de pregunta, quizás para que lo tengan en este sentido. Quizás proyecto acá, piensen es de qué forma, o sea, en qué modalidad. Una modalidad es que sea proyecto, contenido es qué puntualmente y actividad es cómo. Entonces, en este caso, cuando dice proyecto Caperucita Roja, piensen que antes de esta planificación semanal y seguramente en el medio entre la planificación anual y esta semanal, hubo un documento que se llamó Proyecto Caperucita Roja, en el que había una serie de contenidos y decía, bueno, el proyecto Caperucita Roja va a terminar con un producto que es así, así, así. Para llegar a ese producto, tienen que cumplirse determinados pasos. Así como Fabi recién contaba el caso del cancionero, para hacer un cancionero seguramente un paso inicial va a ser
conocer un par de canciones. Otro paso va a ser saber lo que es un cancionero. Otro paso va a ser hacer un montón de dibujos referidos a esas canciones. Un último paso va a ser, no sé, escribir una introducción entre todos para el cancionero ese. Esos pasos son los que forman el proyecto. Piensen en proyecto como la idea de producir algo. Uno está haciendo una producción, que hay diferentes tipos de proyectos, ¿sí? En este caso, con el nombre Caperucita Roja, cualquiera que pueda ver esto dice, bueno, ¿cuál es el proyecto? Seguramente hubo un documento anterior en donde se explicitaba cuál era específicamente el producto de ese proyecto. ¿Sí? Voy a cambiar lo que estoy compartiendo, van a ver otra hoja, que es del cuadernillo 3, ¿sí? Perfecto. Del cuadernillo 3. Porque entonces, nos va a servir para el anual, ahora que lo estoy pensando. Claro. En el cuadernillo 3, en la página 5, ustedes avísenme si lo están viendo, porque yo ahora no los veo a ustedes, veo la hoja. Sí, sí, entonces, después de donde estaban estos códigos para entrar a distintos materiales, bien, acá dice planificación y modalidades de organización de la enseñanza, ¿sí? Entonces, explica qué son los proyectos, qué son las secuencias, nos vamos a la página siguiente, qué son las situaciones habituales, ¿sí? Adentro del trabajo del aula. ¿Qué son situaciones ocasionales? ¿Qué son secuencias para reflexionar sobre el lenguaje? Y después aparece esto que habíamos visto, que eran los elementos que sirven para cualquier planificación. La duración, la fundamentación, los objetivos, todo lo que vimos en la clase pasada. Pero esta parte sí. Sí. Aclaro algo sobre eso, porque el otro día me quedé pensando, los elementos de la planificación son los elementos ideales. Esos elementos serían los que podrían estar incluidos o debieran estar incluidos en una planificación hiper mega completa, ¿sí? Dentro del profesorado, como estamos aprendiendo, nuestra intención es que ustedes puedan hacer planificaciones completas, con todos sus detalles, con todos los elementos. Cuando ustedes vayan al dossier, van a ver que no todas tienen todos los elementos. Y eso es porque no hay un libro que diga así se planifica. Hay un montón de teorías sobre qué debiera ocurrir, qué sería ideal, qué información debiera estar sí o sí, pero la realidad es que como es una herramienta para el docente y para el equipo de docentes, para los directivos y demás, cada docente después lo va armando en función de su propio estilo también. Lo ideal es que sea comunicable, que si yo, Vanessa, agarro la planificación de Fabi, que está dando clases en otro grado, yo entienda lo que ella está haciendo en la clase. Y lo mismo al revés, ¿sí? Así que lo aclaro por las dudas. Cada planificación, incluso entre la anual, la semanal y la del día, también hay variaciones. Quizás en algunos elementos no son necesarios ponerlos en la del día, por ejemplo, ¿sí? La que ocurre en la mayoría son las actividades. Actividades están en todas, nada más que están más detalladas cuando yo hago más zoom en esa secuencia puntual que estoy planificando, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo esto que estamos explicando o está todo como un chino confuso? Yo lo que entendí, soy media complicada de explicar. Cuando me hace recordar que yo hicimos un trabajo con mi nena del proyecto de Pinocho. O sea, que era todo, y lo que entendí que la señorita quería hacer era que puedan leer, o sea, que puedan entender el cuento, sacar todo eso y en sí para que ella aprenda a leer un poco mejor y saber de qué se trataba eso. Y de ahí va sacando un montón de temas, o sea, un montón de temas durante todo. Sí, porque además es una novela, ¿no? Sí. Entonces, y de cada tiene mucho. Así más o menos, algo así sería un proyecto. Así, claro, porque así como estamos viendo que dice proyecto Caperucita Roja, y uno dice, pero amigo, Caperucita Roja dura 25 segundos el cuento. ¿Cómo que vas a hacer un proyecto? Porque la idea no es el cuento en sí mismo. La idea es esto que vos decís, todo lo que puede aparecer, ¿sí?
de las prácticas del lenguaje, de las prácticas del escritor, de las prácticas del lector, de las prácticas del oyente y el hablante, de la reflexión sobre el lenguaje, todo lo que se puede disparar, digamos, vamos a decirlo así, a partir de eso. Entonces el proyecto no es solo que conozcan el cuento de Caperucita Roja, porque ustedes van a ver ahora que en esa planificación semanal los chicos ya sabían un montón de cosas de Caperucita Roja. Entonces uno dice, ¿cómo le vas a enseñar a Caperucita Roja en tercer grado? Te revolea el libro por la cabeza. Porque la mirada es otra, no es centrarse en qué orejas tan grandes tienes. No va por ahí. De Por hecho, ahí puedo ir. claro, hay una pista, de hecho, ya en esa misma planificación hay algo del contenido puntual y es cuando dice, fíjense que dice Proyecto Caperucita Roja, primer momento. O sea, esta es la clase que va a ocurrir el 27 de marzo en el horario, ahí no dice el horario, pero uno imagina el horario de clases, obviamente. Retomamos los diferentes finales y las versiones. Ya eso es un contenido que excede a Caperucita Roja. Lo que ocurre con Caperucita Roja, para contextualizar un poco por qué y la gracia de por qué es tan potente, es que como hay dos versiones de Caperucita Roja y cambia el final, y quizás alguno o alguna recuerde esos dos finales, de la barriga con piedras y el cazador y bla bla, ese es el contenido casi fuerte que se trabaja con los chicos y las chicas en este grado, más allá de la lectura y de poder intercambiar y ver si entendieron la historia. Es un paso mucho más interesante y más de análisis literario, tratar de entender qué son las versiones, porque hay dos finales. Fíjense que incluso más abajo y al costadito, en los recursos, habla de imágenes de la época de Perrault. Es una de los que hicieron una de las versiones. O sea, hasta incluso se fueron ya del cuento en sí para intentar pensar por qué en determinado momento de la historia hubo una persona que decidió escribir algo que era de la oralidad. Le escribió y le puso un final. Todo ese análisis se hace. Ven que excede si gustó o no gustó Caperucita, de qué color era la caperuza, o sea, ya excede, o sea, va mucho más allá. Muchísimo más allá. Y además, fíjate cómo dice acá, esos finales, los diferentes finales de Caperucita, ¿sí? Y esta idea de que había versiones de Caperucita, ya esa idea había salido, había aparecido en conocimientos previos que se indagaron en clases anteriores, no lo estoy viendo acá, porque esta es la clase de este día, pero en clases anteriores ya esas ideas habían aparecido, y además los chicos habían llevado a casa una mini encuesta, ¿no? Y esa mini encuesta la trajeron, o sea, llevaron a casa, leyeron la pregunta, alguien les contestó, escribieron la respuesta, trajeron esas respuestas, se puso en común, se leyeron en voz alta, las debatimos, o nuevamente una actividad como esa previa, ¿sí?, a meternos con otras cuestiones, implicó un montón de la puesta en práctica, digamos, de un montón de quehaceres, como escritores, como lectores, como oyentes, como... ¿Se entiende? Entonces es como más rico, ¿no? Es más rico. No nos quedamos con qué ojos tan grandes tiene, qué oreja, no sé qué. Bien, entonces, después de esto, después de retomar, ¿no?, de traer lo de la clase anterior, dice, explicación del docente acerca del problema de la tradición oral. ¿Sí? O sea que ahí hay una reflexión sobre que esto no es una cuestión que a alguien se le ocurrió un día, cualquiera que estaba aburrido, escribir ese cuento, sino que eso ya venía, y que como era oral, tenía el problema de que según el tiempo y el espacio y las culturas, podían aparecer distintos modos de contar esa misma historia. ¿Se entiende? Caperucita tiene 400 años, casi se desmayan los pibes cuando se enteraban que Caperucita tenía 400 años. Estoy pensando, ¿no?, incluso cómo nosotros vimos oralidad. Estoy pensando cómo Perrault tuvo que resolver el problema de la oralidad. O sea, esto de, en algún momento se habló, bueno, si escribir y hablar es lo mismo, si los textos, un texto oral y un texto escrito es lo mismo, nada más que cuando está escrito, está escrito. Bueno, Perrault es un hermoso ejemplo histórico para mostrar cómo algo que se transmitía de forma oral
Después alguien, un escritor, tuvo que pasarlo a la escritura y tomó un montón de decisiones. No es que alguien le estaba dictando lo que tenía que poner, ¿sí? Y cuando una historia, como muchas de las que existen en la literatura, se transmiten de forma oral, cada orador, narrador que lo va reproduciendo, le va agregando su propio estilo. Entonces hay un montón ahí que seguro se perdió en esa versión escrita, y hay mucho de lo de Perrault en su literatura que le pudo haber agregado a la historia. Eso, para los chicos de tercero y las chicas de tercero, es un mundo enorme para pensar y analizar, ¿sí? Estoy pensando, Fabi, incluso pensar en esto, como si bien esto es una planificación de lo que va a pasar, fíjense que sí da cuenta de lo que ya pasó. Uno ya leyéndola puede saber algo de lo que ya pasó, porque eso permite, y acá es lo comunicable de la planificación, que cualquier persona que esté ese día en la escuela, por H o por B, quien diseñó la planificación no puede estar, la persona que está ahí entiende perfectamente dónde está parado, dónde están parados los estudiantes, qué se espera de ellos y qué ya hicieron, ¿sí? Imagínense que si yo recibo esto y lo leo, no voy a agarrar Caperucita y empezar a leerlo, ¿sí? Porque ya entendí leyendo esto que ya lo releyeron, que ya tienen, hasta seguro ya leyeron 2 versiones, porque ahí dice que ya vieron las versiones y que había diferentes finales, ¿sí? Y yo digo, para no irnos mucho de tiempo, Fabi, estoy pensando, fíjense ahí abajo que dice preguntas disparadoras, da toda una idea. Ahí estamos Sí. conectados. ¡Oh, qué locura! Profe, me iba justo ahí. Tal cual. Esas preguntas disparadoras no es que el docente o la docente se va a parar y las va a decir de memoria, ¿sí? Ni tampoco es que las va a copiar en el pizarrón. Si no me equivoco, ahí decía intercambios orales. ¿Para qué está eso ahí? Intercambios orales. Exacto. Acá. No es que saca el machete el docente y lo dice como si no se notara. No, está con una intención. Cuando uno planifica, está pensando no solo en el texto, sino que está pensando en el grupo de estudiantes que tiene, en los objetivos que quiere lograr con esos estudiantes, hasta dónde quiere llegar en esta clase. Quizás no va a analizar todo. Entonces, las preguntas disparadoras están en realidad para que uno sepa hasta dónde, cómo formularla. A veces uno tiene re claro, pero cuando llega el momento de la cuestión tiene que preguntar y no sabe cómo decirlo, ¿sí? Entonces están ahí por eso, para que el docente sepa, claro, es una guía para el docente, ¿sí? Muchas veces uno, y yo lo digo, me pasa en el Dorita, nosotros con Fabi llevamos la planificación impresa, y todo el tiempo chusmeábamos a ver si íbamos bien, si nos faltaba algo. Capaz que uno decía, bueno, hay que tirar 3 preguntas que recorran el tema que estamos abordando ahora, y bueno, uno la mira porque no está mal, digamos, es un instrumento, hay que usarlo y exprimirlo. Es más, uno podría tener la versión impresa de esta clase y en el momento de las preguntas pintó el debate, salió el tema y quizás uno se va por las ramas y uno va a la planificación y anota, terminamos hablando de tal cosa, retomarlo la clase que viene. Porque puede pasar, la planificación tiene que ser comunicable y flexible. Sí, no puede ser un armatoste, ¿sí? No es una cosa ahí que está y uno no se puede mover. Pero está bueno registrar la flexibilidad, cuando uno cambia, cuando uno decide, bueno, esto lo saco porque, los chicos no leyeron. En superior pasa mucho, que uno viene a una actividad y quizás no se leyó el texto. Entonces no nos vamos a quedar mirando el techo y decir, bueno, qué sé yo, ¿qué hacemos? No tenemos plan B. Tiene que ir continuamente moviéndose en función de lo que ocurra, ¿sí? Bueno, entonces había acá algunas preguntas disparadoras y teniendo en cuenta lo que se había hablado sobre ese trabajo que había hecho Perrault con las versiones, más estas preguntas disparadoras, más la lectura que se hizo, fíjense todo lo que se hizo ese día, se empezó a trabajar con la biografía de esta versión, que es la versión clásica, la versión canónica, la versión tradicional, de Caperucita de Perrault. Entonces, se les entregó a los chicos acá por grupitos, ¿no? Una parte, no la biografía entera de Perrault, tercer grado, una parte de esa biografía. De hecho está en el anexo, podemos mostrarlo, ¿no? Ahora estoy pensando. Acá, sí, la tengo acá, la tenemos, acá. Entonces cada grupito tenía un fragmento de la vida de Perrault, lo tenían que leer, ¿sí? Y después tenían que compartir oralmente con los otros grupos, ¿sí? Esa información que estaba en el fragmento de la biografía, que habían descubierto sobre la vida de Perrault leyendo ese fragmento.
porque no es que todos los grupos leían el fragmento 1, 2 y 3, ¿se entiende? Algunos leían el 1, otros leían el 2, otros leían el 3, y después se Sí. hacía una puesta en común. Estoy Entonces, pensando, ahí el grupo tiene un sentido, ahí no es que los dividimos en grupo porque es más fácil, o sea, tiene un sentido. Yo necesito saber para entender lo que a mí me tocó la biografía, lo que el grupo anterior leyó y que me lo cuente, entonces se pone en juego un montón de cosas. Volviendo a esto de la oralidad y la escucha. Ellos tienen que leer, el grupo lee, seguramente comentan lo que entendieron y tienen que pensar cómo decirlo. La actividad acá no es, bueno, alguien del grupo se para y lee lo que... No, por el contrario, lo que se buscaba era la oralidad y la escucha. Si yo estoy en el grupo del fragmento 1, tengo que haber entendido lo que dice ahí, o más o menos, y poder contarlo con mis palabras. Y el otro grupo tiene que tener la capacidad de escucha de poder tomar aquello que se dijo y decir, ahora entiendo, ¿ves? A mí me tocó la parte del medio, no sabía ni de dónde era Charles Perrault. Bueno, listo, está acá. Ahora sé que nació en tal lugar, ¿sí? O sea, ahí ya hay otro contenido, un quehacer específico de lo que tiene que ver con la oralidad y la escucha. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, tenemos como un ratito. ¿Podemos hacer un paneo por la anual? Estoy pensando. Paneo, así como a vista de pájaro. Pues nos quedan 7 minutos. Bueno, Yo soy muy obse del tiempo, sepan disculpar, pero la que viene ahora es una anual, ¿sí? ¿Querés ir más? Ahí está. Esta es la típica que uno hace en febrero. Cuando ustedes arrancan a laburar en un cole, como ya saben seguramente, los pibes van un 6 de marzo, pero los docentes entran 15 días antes. ¿Para qué? Básicamente para hacer esto. Hacen las planificaciones anuales, ¿sí? Las anuales las hacen y muchas veces también las hacen con un laburo interesante que es con el profesor o el docente o la docente que el grupo tuvo el año anterior. Porque uno va pensando los contenidos que dice el diseño y los tiene que cruzar con lo que le ocurrió a la realidad del grupo que va a recibir. Entonces, para eso necesita saber qué vio ese grupo el año anterior, qué problemas hubo, si hubo avances, si hubo algún contenido que no se vio bien, y ahí se siente, y por eso son 2 semanas, para pensar todo el año. Esta planificación anual no es estática. Puede pasar que en la mitad del año todos se chanflee, y bueno, este año pasó eso. Este año la planificación anual quedó en cualquier lugar. Bueno, claro, pues nadie imaginó que la pandemia iba a ocurrir, pero digo, puede pasar esto. Y les doy más consejos incluso respecto al cotidiano. Muchas veces uno llega cuando arranca febrero y ahí dicen qué grado va a ser, por ejemplo, el acto del 25 de mayo, qué grado va a ser el 9 de julio, y uno va pensando sus planificaciones en función de eso. Si hay excursiones, si hay... ¿Por qué? Porque sabe más o menos, y esta es la escala que se usa a nivel anual, qué movimientos van a ocurrir en esos meses, ¿sí? Si a mí me toca el acto del 17 de agosto, sé que agosto va a ser un mes re intenso porque voy a estar a full preparando el acto. Entonces, cuando lo planifico anual, digo, bueno, momento, no voy a poner un tema nuevo de matemática. Meto todas mis fichas en conocimiento del mundo, por ejemplo, ¿sí? O se me ocurre que voy a hacer un proyecto ligando prácticas de lenguaje con conocimiento del mundo para el acto. Listo, tendrá mucha prioridad esas 2 materias. No voy a poner la evaluación mega enorme de matemática, ¿sí? Tienen la fundamentación, esto es importante, porque esto es lo que nosotros queremos que ustedes produzcan en esta materia. En el caso la fundamentación trae lo que siempre decimos, que es sustentarnos en el diseño, ¿sí? Tiene toda la cuestión de que esto está marcado en el diseño. Hay cuestiones referidas a por qué elegimos los proyectos que elegimos, pero presentados muy general. Hay mucho ahí de sacado del diseño, me estoy viendo. Propósitos está sacado tal cual del diseño. Lo que estoy viendo, digamos, es que la fundamentación, como es argumentamos el por qué tomamos ciertas decisiones, no es algo que se escribe en 2 renglones y medio, ¿no? Fíjate que es un texto un poco más extenso, Claro. Está separado en párrafos, que toma frases, ¿sí? Contenidos de lo que dice frases. Expresiones de lo que dice el diseño curricular. Consejo para el futuro, muchas veces uno trabaja en escuelas donde quizás el equipo directivo tiene estilos que quizás uno no concuerda, y muchas veces esta instancia es la instancia profesional para poder justificar las decisiones que uno toma, ¿sí? Pasa mucho con la ESI, por ejemplo.
o con algunos temas polémicos de ciencias sociales que uno dice, no, che, yo quiero trabajar estos contenidos de la ESI. Bueno, pero mira, te voy a armar la planificación anual y voy a traer en esta fundamentación todas mis razones pedagógico-didácticas que sustentan por qué yo voy a trabajar así la ESI, por ejemplo. Este es el espacio profesional para hacerlo. Uno después puede generar todos los debates y bienvenido sea. Pero esta es la instancia donde uno dice, yo hago esto por esto y aquello, ¿sí? No es un lugar... Muchas veces en las escuelas queda como un lugar burocrático, que uno dice, bueno, ¿por qué el diseño dice esto y bla, bla? No, es una postura política, escribir la fundamentación de un proyecto o de una planificación. Uno está tomando decisiones para un grupo de sujetos. Son decisiones pedagógico-políticas, ¿sí? Recuerdo cuando fue lo de Santiago Maldonado incluso, que había un montón de cuestiones referidas a eso y uno decía, che, para, el diseño dice en formación ética esto y aquello, ¿sí? Entonces uno podía acá plasmar esos debates. Estamos con un poquitín de tiempo. ¿Querés mostrar, Fabi? Hago como el paneo. Está propósitos, está bibliografía. Objetivos. No, propósitos. Lo metimos adentro, me parece. No. Sí, propósitos. La bibliografía que consultamos, la detallada, los materiales con los que trabajamos. Bien. Y sí. No, la planilla, claro, acá está, por una cuestión de organización hasta del documento, uno podría pensar la planificación y poner de marzo a diciembre, no entraba, esa es la razón, pero normalmente conviene pensar. Están 2 hojas, claro. Así, y sigue abajo. En la otra, ¿dónde estoy? Acá. Y acá está agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, a modo de consejo de organización conviene pensar en 2 grandes momentos en el año porque a veces los proyectos tienen un tiempo también interesante. Yo no puedo estar con un proyecto todo el año porque se pierde el sentido, se pierde la motivación. Conviene que haya como, bueno, el primer semestre nos encargamos de laburar intensivamente con Caperucita y el otro semestre hacemos otra cosa. Puede ser otro proyecto, puede ser algo referido a cuentos clásicos, pero otros, ¿sí? Van a encontrar, pues ya nos tenemos que ir, pero van a encontrar ahí esto que dijo Fabi al inicio, las modalidades didácticas. Entonces van a ver que dice situaciones habituales, secuencias didácticas y proyectos, situaciones de reflexión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para decirlo rapidito y la clase que viene lo retomamos. En el año y durante mi semana y en cada clase yo voy a ver un poco de cada cosa, ¿sí? Si estoy viendo el proyecto Caperucita, quizás en esas clases iniciales no estoy analizando los puntos y las comas. Pero sí yo me anoto en mi planificación anual, en la parte de reflexiones sobre la lengua o sobre el lenguaje, que quiero ver el tema de la puntuación. Entonces, cuando después me voy a planificar la semana, digo, bueno, a ver, yo quiero que lean el cuento la primera vez, conversar sobre los finales posibles y también reflexionar sobre los puntos y las comas. Pero eso son como capas de una misma materia. La materia tiene esas capas, que yo las voy trabajando, ahí va, que yo las voy trabajando en paralelo, ¿sí? No es que yo digo, bueno, 5 semanas leemos, 3 semanas escribimos, 4 semanas ponemos puntos y comas. No, es integral porque las prácticas son integrales, ¿sí? Uno cuando escribe está leyendo y está usando los signos de puntuación y la ortografía, todo en simultáneo. Así tiene que ocurrir en la escuela. Lo que nos permite la planilla anual es poner esas capas visibles. Entonces, si yo estoy viendo, acá es esto, estamos leyendo cuentos clásicos, pero si yo estoy viendo teatro, digo, bueno, cuando vea teatro voy a ver raya de diálogo, signos de exclamación y de pregunta, porque condicen más con eso, ¿sí? Les dejamos como tarea que lean, que marquen, que subrayen, que le hagan dibujitos. Hay un montón ahí para analizar. Sí. Que se armen preguntas sobre lo que les genere muchas dudas. De hecho, estoy pensando, estaría bueno que miren, al menos en estas 2, en la semanal y en la anual, cómo aparecen enunciadas las actividades y con cuánto detalle aparecen, ¿sí? Van a ver que en algunas es solo nombrar, como lectura de Sarasa, y quizás en otro dice, bueno, se lee, se habla, se hacen estas preguntas, hay mucho nivel de detalle, por ese zoom que contamos al principio. Y traten de también analizar cómo está escrito, ¿sí? Hay un lenguaje académico, pero es un lenguaje accesible, ¿sí? Son palabras que ustedes van a tener que empezar a interiorizar porque son las nuestras, las de la profesión.
esto que decíamos del proyecto y cuestiones que en la docencia tienen un sentido particular, ¿sí? Igual recuerden que pueden volver a revisar esto que mostramos del cuadernillo 3, donde hablaba de proyecto, hablaba de A full. secuencia, ¿tá? A Para full. tenerlo como un poquito más claro y al momento de mirar estas planificaciones, entender por dónde va, qué modalidad se está usando. Estoy pensando que, claro, de hecho ahora en el grupo, cuando volvamos al grupo, para quienes no estuvieron acá, lo que ahí vamos, como no podemos tener esta cuestión de mostrar y demás, sí vamos a dejar como algunas de las ideas que estuvimos hablando más escritas, así que cuando estén analizando las secuencias vuelvan a lo que sería el grupo, la clase de hoy, porque algo de lo que estamos diciendo lo vamos a dejar ya directamente como punteo de ideas. Tomen esas ideas y traten de mirar las que siguen, ¿sí? No hace falta que lo lean y que como si fuera un texto teórico. Traten de mirar el contenido, pero más que nada la forma. Lo que estamos viendo ahora es cómo es la forma de una planificación. Quedaron todos en silencio. Hablamos hasta por los codos. Bien, recuerden que estas dos clases no vamos a tener tareas, si necesitan, pónganse al día con lo que haga falta. Y bueno, revisen estas planis que no vimos para poder seguir analizándolas Sí. la próxima clase. Tal cual, la clase que viene vamos a analizar las que faltan, que hay de todo tipo y color. ¿Alguna pregunta? Abrumadísimos Mucha quedaron. Mirá, ¿viste? Sí, mucha info. Por favor, les pido no hablen todos a la vez porque no se puede así. Sí, no, se interrumpen todo el tiempo, no se puede así. Ahí nos vemos. Bueno, No, pero ya explicaron todas, ya entendimos. Sí, se entendía. bueno. Ahora hay que reforzarlo con la lectura. Claro, y de estudiar. Sí, con estos primeros acercamientos. Sí. Estamos. Es como que les mostramos las partes de la bici y videos nuestros andando en bici, consejos para no caerse. Después les queda a ustedes andar en bici. O sea, después tendrán que armar su bici, subirse a la bici, probarla, caerse. Lo único que voy a decir es que ojalá con el plan de estudios que yo tuve en el año de ñaupa, me hubieran explicado esto en primer año. Mi vida hubiera sido mucho más fácil. Eso es verdad, no sé. De estas cosas te enterás cuando estás ahí, te dice la directora, bueno, tenés 7º grado. Y bueno, llorás un rato y después arrancás. Es así. Bueno, compadre. Bueno, mil gracias. Cualquier duda nos contactan, nos escriben. ¿sí? Esperamos que estén bien y tengan una buena semana. Cualquier cosa estamos en contacto. Cuídense. Gracias por sumarse. Gracias. Bueno, Buen fin de. Hasta luego. Un fin de. Gracias. Buen fin de. Gracias, Chau, profe. Chau. Chao a Ahora todos. Buen fin de para todos. Gracias, Chao, Miltita. gracias. Chau. Chao, David. Chao, Joy. Chao, Ro. Chao, Buen Flor. fin de. Buen fin de para ustedes. Chao, Maribel. Seguimos Chao. por video chat. O ya no. Nos tenemos que ir al grupo. Nos llama la gente que no pudo estar.